Bueno, en lo que... ¿Ya la tienes? Ya. Sí, ahí está. Bueno. Vamos a explicarle. Ahí nada más picarle, Alex. Es que Beto quiere transmitir en su Periscope. Pues aquí se vale. Beto, ¿cómo estás? Pedro, muy bien, muchas gracias. Contentísimo porque te traigo excelentes noticias. A ti y a toda la gente que cree en las candidaturas independientes. Ha habido en algunos estados de la República Sí. una serie de iniciativas que lo que han tratado es de subir la vara y hacer más inaccesible a candidatos ciudadanos independientes su posibilidad de figurar en un proceso electoral subiéndose a la boleta. Así es, precisamente, pues en varios congresos de los estados se han aprobado leyes que nosotros denominamos antiindependientes porque precisamente buscan subirle los muros a las personas que aspiren pues, a una candidatura de este tipo. No es casualidad porque pues recordemos, ¿no?, que ahorita se van a renovar 12, 13 gobernaturas en el 2016 y bueno, pues no quieren sorpresas por ahí como lo fue el Bronco en Nuevo León. Entonces con ello, por ejemplo, en el estado de Puebla había algunas limitaciones que se propusieron, así como, además, se propusieron de fast track, ¿no? En fast O sea, track. de la noche a la mañana, Así es. subieron la proporción de votos que habría de obtener un independiente para subirse a la boleta Así es. y le dieron, a mí se me hizo esto lo más limitante, le dieron a el potencial votante a favor de un independiente la necesidad de que en lugar de que un voluntario fuera por su voto a donde el apoyador estaba, que apoyara a un independiente tendría que haberse presentado ante las instalaciones del INE local, lo que, claro, pues limitaba muchísimo el apoyo. Así es, y precisamente pues recordar a los amigos que nos ven que hace unos meses tú nos hiciste favor de recibirnos aquí en tu espacio, pues para poder denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo en el Congreso del Estado de Puebla, ¿no? Finalmente, pues esta ley ha sido declarada como inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un fallo que a nadie debe sorprender. ¿Por qué? Porque tú lo recordarás también, desde un inicio nosotros lo dijimos, lo anticipamos y lo volvimos a repetir hasta el cansancio. Lamentablemente, pues los diputados locales no nos hicieron caso, se los hicimos saber de manera verbal, en diálogo franco con los principales impulsores y las personas que aprobaron esta reforma, pero también de manera escrita ante un pliego petitorio que nosotros presentamos mediante oficio al Congreso del Estado y bueno, lamentablemente hubo una cerrazón ante el diálogo, una cerrazón ante la posibilidad de generar una mesa de trabajo para que esta legislación sobre candidaturas independientes permitiera ampliar el derecho a la participación política en vez de restringirlo como fue al final. Como fue al final. Con todo ello, yo te decía cuando me estabas contando lo que se proponía para tratar de levantar estos muros, como tú lo expresas, a los independientes, lo que están haciendo en el gobierno de Puebla es pegarse un tiro en el pie, ¿no? Así lo anticipamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy en día. Vale mucho la pena recordar un poco cuáles eran los candados que le estaban poniendo a las candidaturas independientes. El primero era, por supuesto, el porcentaje que se le pide a un independiente, a un aspirante, para poder obtener el registro. Segundo, el tiempo que habían dado, que era solamente de 20 días, para poder recolectar la totalidad de las firmas. La representación territorial, por supuesto, que también se le exigía a una persona, porque no bastaba con tener la cantidad de firmas en números netos, sino aparte tener pues una tipo de distribución territorial, ¿no? Y bueno, algo muy preocupante que era el esquema por el cual un aspirante tenía que juntar sus firmas. Como tú bien comentabas, no tenía la posibilidad de salir con un equipo de voluntarios como lo hicimos en mi caso en el proceso electoral pasado para recolectar las firmas, ¿no? Y en franco diálogo con la gente decir, yo aspiro a una candidatura independiente, soy esta persona, dame tu firma. No, aquí la gente tenía que ir a las oficinas pues del INE a poder depositar su firma de respaldo, lo cual era por supuesto completamente inverosímil. Y el sexto candado pues era pedir que esas firmas fueran sobre padrón electoral y no la lista nominal de electores, que por supuesto, bueno, hay una diferencia considerable. Mucho. Así es. Todo esto se corrigió. Todo esto se corrigió y el único candado que persistió fue aquel que pide a un militante o dirigente partidista renunciar con un año y un poco más a su cargo precisamente y a esa militancia partidista para poder contender en una elección. Ahora, desde el punto de vista estricto de lo que sería la esencia
de un candidato ciudadano independiente, yo creo que esa no sería una limitante, ¿no? Eso no sería Porque limitante. Sin embargo, también recordemos que la candidatura independiente es un derecho humano antes que un derecho electoral, y los derechos humanos por naturaleza son incluyentes y no discriminatorios. En fin, pero a mí me parece que el balance es completamente positivo, porque de los 6 candados que habían, 5 se tumbaron en la Corte y fueron declarados inconstitucionales. Ahora, esto no fue tampoco obra de la casualidad, Pedro. Hay que tener 3 consideraciones muy puntuales que me gustaría compartir para entender esta victoria, porque sí es una victoria no en un contexto de guerra o de contraposición entre sociedad civil y partidocracia, sino más bien es una victoria para la democracia propia y para la gente y sus derechos humanos. claro. El primero, recordarás aquel desplegado que se circuló a nivel nacional en un diario, ¿no? Por supuesto, en donde pues, nos articulamos sociedad civil organizada, el sector empresarial, ¿no? A través de sus cámaras, y 5 de las universidades con más presencia en Puebla, donde unificábamos posición para poder exigirle al Congreso y a la Suprema Corte que revirtiera esta reforma retrógrada. Entonces, ese fue un primer paso que permitió poder visibilizar lo que estaba ocurriendo en Puebla y entonces sí o hacer sentir a los legisladores también un poco más presionados al respecto. Segundo, es justo y necesario reconocer también el buen papel que tuvieron los partidos políticos que presentaron las acciones de inconstitucionalidad, que fue el recurso jurídico que permitió invalidar esta reforma, ¿no? En este caso, para el caso específico de Puebla, fueron PRI, Movimiento Ciudadano y Morena. Y bueno, pues en tercera instancia, el contenido inverosímil de la propia reforma que no era defendible desde ninguna perspectiva, ¿no? Desde ninguna. Desde ninguna. Y esto, yo pienso que lo sucedido aquí, en este caso específico, ante la Suprema Corte, es un gran ejemplo. Claro. Y además, yo lo veo hasta como una vacuna, fíjate. Definitivamente. Porque si el día de mañana, cuando los procesos electorales vayan hacia lo que serán las elecciones federales en el 2018, este tipo de experiencias ante la Suprema Corte de Justicia, con este tipo de resultados, bajo la intervención de ciudadanos interesados en no dejar que los partidos políticos lancen estas medidas emergentes para tratar de conservar su hegemonía, yo pienso que es una gran lección. Sobre todo sirve como un refuerzo para aquellos otros estados que tienen leyes del mismo corte. Por ejemplo, la última que se unió a estas intentonas autoritarias fue el caso de Quintana Roo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tomar de referencia estos casos para poder abrir la posibilidad de tumbar esos candados también en leyes de otros estados. Y bueno, pues aquí cabe preguntar muy puntualmente por qué la Corte declara inconstitucional una ley que pasó por un proceso legislativo formal a través de un congreso del Estado, ¿no? Local. La diferencia es muy sencilla. La ley antiindependientes en Puebla se legisló desde una perspectiva de la conservación del poder partidista. En vez de ampliar el derecho humano a la participación política, este lo restringía. El fallo de la Corte es precisamente para abrir la cancha y darle pues, niveles y pisos más parejos a los independientes. Esa es la única y más sencilla razón que existe. Ahora fíjense, con esto nada más como corolario de todo esto. Primero se me hace ejemplar que haya habido esta forma de intervenir. Yo quiero decirles que Beto Merlo se presentó ante el Congreso local. Al principio no le dejaban paso. No nos dejaron entrar. No dejaban entrar. Al principio. Beto decía, bueno, espérenme tantito, yo vengo a un edificio público. Donde trabajan servidores públicos que discuten temas públicos y lo hacen a través de ejercicio de recursos públicos. Así es, y todo esto me da derecho a entrar. Por supuesto, es un derecho y los derechos no son concesiones, los derechos son conquistas. Son conquistas. Y bueno, pues también para ya ir terminando, Pedro, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué viene después de este fallo positivo? El Congreso habrá de reformar de nuevo el Código Electoral de Puebla. Para eso es necesario que la Corte pueda emitir ya de una buena vez, están tardando un poquito, pero lo entiendo, el engrose completo de la sentencia. Porque entonces, en ese engrose van a venir por lo menos ciertos parámetros mínimos democráticos sobre los cuales el Congreso tendrá que hacer esta reforma. Es decir, si declararon inconstitucional el plazo para los 20 días, ¿no?, de recolección de firmas, el Congreso no puede simple y sencillamente decir, bueno, vamos a poner 21, porque eso sería a todas luces una trampa para los ciudadanos. Sino más bien la Corte, yo espero que en su sentencia diga, bueno, pues,
por lo menos no se bajen de X cantidad de días, ¿no? Por ejemplo, 30, por poner un número arbitrario. Entonces, hay que estar muy atentos al proceso porque esto todavía no termina. Esto termina hasta que se pueda hacer completa la reforma y bueno, en ese sentido invitaría a la gente que estuviera muy atenta a lo que vaya sucediendo y lo más importante, que estas modificaciones van a ser aplicables para el proceso electoral de 2016, no para 2018 como algunos diputados despistados todavía lo quieren seguir aplazando, ¿no? Entonces, pues la invitación también es a los propios diputados que impulsaron y aprobaron esta ley a que puedan, ahora sí, no desperdiciar esa oportunidad que en un momento tuvieron y que tienen de nuevo para que Puebla tenga una legislación de vanguardia en materia de candidaturas independientes, esa oportunidad que tienen para demostrar que no hay mejor forma de construir una democracia que a través del diálogo y el consenso. Nos gustaría, y yo me manifiesto en total disposición de poder colaborar, ¿no?, en las mesas de trabajo pertinentes para que esta reforma tenga ahora sí ese consenso que no tuvo en su momento, porque ya vimos las consecuencias de que el legislador tome pues decisiones unilaterales. Fíjense, ya nada más como una reflexión final. Cuando se argumentó la iniciativa ciudadana para quitar a los plurinominales, la Suprema Corte de Justicia argumentó que eso no era de competencia de la ciudadanía porque se trataba de una ley electoral. Y ahora se falla a favor de una iniciativa ciudadana que trata de oponerse a una determinación de un Congreso local para inhibir un proceso que le daba mayores limitaciones a los candidatos ciudadanos. Ergo, o sea, en conclusión, el fallo de la Suprema sobre el tema de los plurinominales está equivocado, porque si bien sobre esto de las limitaciones a los independientes obran en consecuencia luego de una iniciativa de la ciudadanía, no veo por qué no hubieran hecho lo propio con los plurinominales. Y algo que también la argumentación no me casa. Deja un muy buen sabor de boca el fallo de la Corte porque demuestra que en este país el sistema de pesos y contrapesos paulatinamente va pues cumpliendo sus funciones, ¿no? Claro. Va evolucionando y es de aplaudir este fallo de los ministros. Yo pienso que hay todo un camino por delante. Aquí está este hombre que para mí ha dado muestras de el camino que le viene por delante. Yo creo que este tipo de jóvenes y de juventud y de compromiso es de lo que necesitamos en México. Para mí, Beto Merlo es el ejemplo de muchos. Gracias. Que están allá del otro lado también haciendo lo propio para luchar por este país, por su democracia y por sus formas que nos permitan a todos vivir de una manera mucho más armónica en democracia. Sobre Beto, Diana Huestro, Beto Merlo, me cae súper bien, un chavo a todo dar, un muchacho valioso. Gracias. Rolando Blacaller, buenos días, Beto, por favor, no nos des la espalda. Pues yo creo que no. Para nada. Está empezando su carrera y su vida, ¿tú crees que va a dar la espalda? Para nada. Marco Mejorada, es evidente que el trabajo de este joven no terminó en las pasadas elecciones. A continuar por donde vas y como vas, Beto. Te lo firmo y te lo cumplo ante notario. En los próximos comicios ganarás. Órale, gracias. Yo estoy seguro con él. Socorro Arana. En esta vida, cada quien elige la batalla en la que quiere combatir y Beto es un ejemplo de que el trabajo duro deja mucho y sí se puede. Jet 1020, Beto, date una vueltecita por el Congreso de Veracruz. Ahí verás imposiciones como la de Javier Duarte. Sí, otra de las leyes. Ahí necesitamos, sí, eso. Infumables, claro. ¿no? Pero también hay chamacos allá así comprometidos y además aquel o aquellos veracruzanos jóvenes que surjan para oponerse a esto que está imponiendo Javier Duarte, pues aquí les tengo un foro. No estamos solos, ¿eh? Y que se sientan en confianza también de contactarnos porque también en este proceso se generó cierta experiencia y me gustaría poder compartirla porque la lucha que ahora en adelante que yo voy a tener es porque las candidaturas independientes proliferen y hay que apoyarlas. ¿Cómo la ven? ¿Sí? A mí me encanta que haya gente así. Gracias, Beto. Bueno, tú dame tus particulares mediáticas, ¿no?
Claro, por supuesto. En Twitter estamos como @betomerlomtz, en Facebook como Beto Merlo, simple y sencillamente, ahí está la página. También transmitimos en Periscope. Y una última cosa que quisiera mencionar es que esto no fue un logro mío ni unipersonal. Esto fue un logro de todos los involucrados que alzamos la voz y que exigimos al Congreso del Estado que echara para atrás esto y que bueno, también lo exigimos a la Corte y que nos hizo caso. Ahí está, por supuesto. Honor a quien honor merece. Hay que articularse. Vamos a hacer un corte. Regreso con el señor Pedro Alonso después de esta breve pausa.